de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. 1962-2012. 50 años de periodismo en Colombia. 50 años, aportando sus mejores oficios a la profesión, cumple el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Tiempo durante el cual ha desarrollado excelente trabajo en la dignificación laboral y legal y ante todo del ejercicio ético del denominado Cuarto Poder. Este trabajo gremial, constante y en ascenso, ha irradiado también su contribución intelectual y cultural a la formación académica de las nuevas generaciones en las distintas facultades universitarias que funcionan en Antioquia, de donde hoy egresan no solo periodistas, sino profesionales de casi todas las vertientes de la comunicación social. Al CIPA se le considera el precursor de la organización gremial, pues tras varios fracasados intentos en Antioquia y otras regiones de Colombia, como la APA, logró aglutinar a jóvenes periodistas de los principales medios paisas y algunos independientes, para que el 23 de julio de 1962 surgiera lo que hoy conocemos con prestigio gremial como el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Hacer público reconocimiento al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia por alcanzar su primer cincuentenario. El primer presidente, por 5 periodos consecutivos, fue el colega Julián Pérez Medina, que sigue acompañando de cerca el acontecer de su amado CIPA. En este lugar, donde funcionó hace medio siglo la oficina del Tiempo, del periódico El Tiempo, tuvo origen el Círculo de Periodistas de Antioquia, porque este era realmente un centro de mucha concurrencia entre quienes ya ejercíamos el periodismo, e inclusive en los medios escritos, porque aquí cerca funcionaba el Colombiano, cerca estaba el Diario, o cerca también el Correo, más cerca también la Defensa, que eran los 4 diarios del día que teníamos en esa época. Aquel 23 de julio de 1962, 30 periodistas en las oficinas del diario El Tiempo en Medellín dieron cuerpo cierto al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Julián Pérez Medina, primer presidente, William Castrillón Gómez, Etelberto García Henao, Gildardo García, Gilberto Gómez Bedoya, Ligia Gómez de Velázquez, John Fonegra, José Jaramillo Alzate, Alfonso Londoño Martínez, Alfonso Lopera, Federico Montoya, Marco Tulio Morales, Óscar Moreno Rojas, Luis Eduardo Muñoz, Luis Pareja, Campo Elías Polo, Joaquín Rincón Peláez, Fabio Rincón, Carlos Enrique Rodríguez, Óscar Rivera, Jaime Saldarriaga, Octavio Vázquez, Carlos Velasco, Luis Guillermo Velázquez, Alberto Yepes, José J. Zuluaga, Migdonia Barón y Antonio Henao Gaviria, muchos de los cuales han fallecido. La necesidad que teníamos de organizarnos precisamente, no solamente para tener vigencia en los derechos sobre la libertad de prensa, el derecho a la expresión, el derecho a la opinión, la consecución informativa, sino el suministro y la evolución que le debíamos dar a todo lo que debía divulgarse para el conocimiento comunitario. 22 presidentes han tenido la responsabilidad de orientar al CIPA en su camino por la reivindicación legal, profesional y social de esta actividad comunicacional. Como dijimos antes, el primer presidente y por 4 periodos fue Julián Pérez Medina. Le siguieron César Pérez Berrío, José Jaramillo Alzate, Federico Montoya Mejía. Por iniciativa del entonces presidente de nuestra organización, Hugo Gómez Agudelo, en el año de 1989 surgen los premios CIPA a la excelencia para estimular y reconocer el ejercicio periodístico y el trabajo intelectual en los medios de comunicación y en las facultades de las universidades donde se forman los futuros periodistas y comunicadores en todas sus especializaciones. Yo estuve en la presidencia del CIPA prácticamente 1 año y medio, los periodos eran muy cortos, en el año 85-86. Como tal, lideramos proyectos interesantes, uno de ellos los premios a la excelencia periodística, porque en ese entonces lo que más sonaba era el Círculo de Periodistas de Bogotá y el CIPA necesitaba esa fuerza regional, entonces pensamos es necesario también
establecer unos premios que le permitan al periodista antioqueño surgir, darse a conocer, además exaltar su labor. Entonces creamos esos premios. Estamos celebrando con mucha alegría los 50 años de vida del Centro de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Es un acontecimiento que tiene gran trascendencia porque se trata de una institución que nació cuando reiniciamos en Colombia la nueva era de la democracia después de varios años de violencia partidista y de la dictadura que se creyó sería la mejor solución en Colombia, pero que fue la peor de todas. Fue una situación que también condujo a la eliminación en ese momento de los llamados derechos civiles y sociales, que hoy llamamos los derechos fundamentales. Por carencia, precisamente ellos vivimos la censura en la radio y en la prensa. En la actualidad, los premios CIPA a la excelencia se otorgan en las categorías Mejor Trabajo en Prensa Escrita, Mejor Medio de Comunicación Alternativo, Mejor Trabajo Periodístico en Radio, Mejor Trabajo en Reporterismo Gráfico, Mejor Trabajo Universitario, Mejor Trabajo en Televisión, Mejor Trabajo Virtual, Exaltación a una Vida Profesional. En las bodas de oro fueron seleccionados Ana Mercedes Gómez Martínez y Egelberto García. Como mejor periodista escritor, Luis Guillermo Peña Restrepo. El CIPA, desde su inicio, ha luchado por la libertad de expresión en todas sus manifestaciones y por ello participó en la redacción de los textos que contienen la Ley 36 de 1973 y la Ley 51 de 1975, conocida como el Estatuto del Periodista. Fueron comisionados para esto los socios Emel Ramírez, Julián Pérez, José Jaramillo Alzate, Gildardo García y Humberto de Castro. Muchas páginas de historia llena el CIPA en el transcurso de sus primeros 50 años. Esta organización, que agrupa a la mayoría de los periodistas y comunicadores sociales de Antioquia en forma individual y en 4 capítulos de profesionales, crea publicaciones de señalada importancia como la revista Cuartillas, la colección de documentos periodísticos, el directorio de las comunicaciones, Casos y Cosas en la Comunicación, el periódico Epicentro, el programa radial Cuartillas, la creación de Coopercol e incontables seminarios, simposios, congresos y cursos relativos al desarrollo del periodismo y la comunicación social en Antioquia y con participación de muchas entidades culturales, representaciones gremiales del país y en el exterior afines a nuestra profesión. Cuando empecé a presidir el CIPA, hacía 13 años se había organizado el primer encuentro nacional de comunicadores y comunicadoras y yo me propuse realizar el segundo encuentro nacional de comunicadores. La primera tarea entonces fue nombrar en el cargo que ya existían los estatutos a un director ejecutivo y haciendo equipo con mi junta directiva, que fue excelente, y con el director ejecutivo de ese momento pudimos sacar el CIPA, pudimos editar la revista Cuartillas, pudimos estar otra vez absolutamente activos en la sociedad como amerita una sociedad que tiene un gremio de tanta trayectoria. Como lo hemos registrado, la vida y funcionamiento inicial del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia fue itinerante y, como todo gremio, sin recursos económicos y sin ánimo de lucro. Pidió refugio en sedes amigas donde se reunieron sus socios con personajes como los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia, con ministros, presidentes de importantes empresas nacionales, intelectuales y deportistas. El CIPA inició actividades en las oficinas de El Tiempo, en Medellín, por el pasaje Notibara. Luego recibió albergue en la sede de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros por bondad del presidente de la época, Alberto Piedrahíta Muñoz, y llegó posteriormente a la Fonda Antioqueña de la calle Caracas, donde se realizaron inolvidables tertulias de colegas y amigos. Fue aquel un grupo de periodistas soñadores en una agremiación nómada. Por fin, en la década de los 80, logró la sede propia y actual en la avenida 1 de Mayo con Carrera Junín, donde alberga socios, colegas no asociados y líderes sociales de otras actividades comunitarias con los cuales se realizan ejercicios intelectuales sobre cultura y actualización, no solo de la comunicación social. ¿Quién fue el gestor de esta sede? Nos lo cuenta César Pérez Berrío, expresidente del CIPA.
Si bien yo fui una especie de capitán de esa nave en ese momento, debo rendir especial reconocimiento a todos los dirigentes que en su momento apoyaron la iniciativa y que permiten que una entidad tenga una sede, más descanso, menos afluencias económicas y más posibilidades de contacto con los socios y de intercambiar ideas con las personas que pertenecen o no pertenecen a la asociación. También operan en la sede propia de Medellín los capítulos que conforman la estructura social del SIPA, como Valora, que agrupa a los veteranos trabajadores de la radio en todos los frentes operativos, inclusive actores, técnicos, controles de audio, locutores y demás. Héctor Agudelo Londoño, su presidente, nos explica. Valora, una institución que se fundó pensando en la gente de la radio, los viejos de la radio, actores, actrices. Tenemos de todo, tenemos técnicos, controles, grabadores, porque consideramos, hombre, que hay mucha gente en este momento que trabajó radio y los teníamos que agrupar a todos. ¿No? La asociación se llama Valores de la Radio y Afines. Somos capítulo del SIPA. Igualmente a Socolpen, que representa a los periodistas jubilados. El capítulo universitario, vocero de quienes se forman actualmente en las facultades de comunicación social de las universidades antioqueñas, y Asorredes, que agrupa las redes de medios comunitarios de Antioquia. Esa asociación fue fundada hace unos 15 años aproximadamente para separarla a unos afiliados ya de edad avanzada del SIPA e incluso de Resida, para fundar una agremiación que trabajara más férreamente, de una forma más activa y como independiente, por mejorar las condiciones de vida de muchísimos de los pensionados, los afiliados y los que quisieran afiliarse en el futuro, porque desafortunadamente en el gremio de periodistas la gran mayoría de los jubilados no viven económicamente a plena satisfacción. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia no solo ha sido escenario de amplios debates sobre la libertad y el desarrollo del periodismo en Colombia, también ha identificado la necesidad de los cambios tecnológicos en la radio, la televisión y los medios impresos, amén de la llegada de los medios alternativos, tecnológicos y las ayudas de las redes sociales. Recientemente, el entonces director encargado de El Colombiano, Francisco Alberto Jaramillo, expuso los cambios internos en ese diario de los antioqueños. Otros directivos de medios locales como Irene Gaviria de El Mundo y Uweimar Muñoz Ceballos, periodista deportivo, expresaron sus inquietudes sobre la responsabilidad social del comunicador social periodista como orientador de la comunidad, y el exministro y prolífero escritor Otto Morales Benítez, invitado especial a la jornada académica de las bodas de oro, SIPA planteó el desafío del periodista siglo XXI de cómo explicar la información y contar la historia con inteligencia y cultura. De acuerdo con los expertos, los escándalos ligados a la corrupción y a los negocios de la política, ese es periodismo de investigación el que debe ahondar en esos males nacionales. Yo siempre sostengo que así como hay una cultura para la violencia, puede haber también una cultura para la paz. Comparten el mismo espacio, sin ninguna división, el periódico El Colombiano, el periódico Que Hubo, los periódicos Gente, los informes de las revistas, los informes comerciales, los que trabajan en las versiones del iPad, los que trabajan en la versión digital para la web, los que trabajan con las redes sociales. Todos estamos integrados en la sala de redacción y es una sala de redacción que tiene una importancia en su estructura y es una mesa central donde se toman las decisiones, un grupo de macroeditores que coordinan la labor de todos los periodistas y toman decisiones de qué se publica
o qué se reserva para el periódico impreso y no se lleva a la web. Diferentes decisiones que tienen que ver con la forma como distribuimos esos contenidos. Si uno coge un periódico, cualquier medio, encuentra que el 86% de las noticias tienen un origen en una fuente formal, en una fuente oficial o en una fuente económica, y el 14% son noticias extraídas por el periodista de la realidad. Nuestra organización nunca ha sido ajena a la formación académica de los periodistas y comunicadores sociales. Muchos de sus socios ejercen la docencia en las universidades de Antioquia, Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín, Luis Amigó, Cooperativa de Colombia y del Politécnico Jaime Izaza Cadavid. El CIPA se interesa y preocupa por la formación del futuro profesional de las comunicaciones. Este es el parecer de la universidad pública. Hoy vemos una actividad periodística convergente en el cual un solo periodista tiene que hacer radio, prensa, internet, televisión y también a veces ejercer como comunicador. Por su parte, Juan Carlos Velázquez Estrada, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, puntualiza la responsabilidad de formar comunicadores sociales y periodistas integrales y muy capaces de afrontar el futuro de la profesión. Y se refirió al CIPA como una de las dos más importantes agremiaciones de la actividad comunicacional en el país. En el 2012, ¿qué encontramos nosotros como comunicadores desde la academia y el ejercicio profesional? Que en Colombia hay dos gremios que son reconocidos en el periodismo. El Círculo de Periodistas de Bogotá, que lidera cada año los premios nacionales, y el CIPA en Antioquia. Son gremios que han ido creciendo con el transcurso de los años, pero que han tenido un elemento fundamental y garantiza que sigan hoy y que seguirán a futuro, es quiénes lo conforman. Es gente que ha sido respetada en el ejercicio de profesión, es gente que le ha aportado a la profesión no solo desde el ejercicio, sino también desde la academia, y en ese sentido uno pensaría que los 50 años del CIPA son un banderazo para seguir 50 años más, porque en Antioquia han demostrado seriedad, capacidad, liderazgo y compromiso. La responsabilidad de organizar todas las jornadas en la celebración de los 50 años, bodas de oro, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, estuvo a cargo de un comité conformado por socios y directivos de la institución más representativa de la profesión en nuestro departamento. Jaime Herrera, director general, explica la gestión en detalles. Llegamos a un término feliz, digámoslo así, después de un año y medio de planeación, de programaciones en el tiempo que nos ayudaron muchas entidades, tanto oficiales como privadas, la alcaldía, la gobernación, DirecTV, Ferroválvulas, Comité de Carteros, en fin, tantas entidades que nos ayudaron a estructurar un plan en el que no solamente vamos a celebrar 50 años, sino que vamos a dejar las bases para el otro medio siglo, para otro pensar, para otro accionar de la futura comunicación liderada a través del CIPA, que debe impartir como unas bases en las que los comunicadores puedan ayudar y aglutinar a que las herramientas sean más claras para las generaciones venideras. Ser del CIPA es maravilloso porque es el aval que tú tienes, estés ejerciendo o no ejerciendo la profesión. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, es la entidad que te reconoce que eres un comunicador social idóneo o que eres una periodista idónea, estés ejerciendo la profesión o no. En Colombia necesitamos una legislación mucho más actualizada, que desarrolle los principios de la Carta 1991 en el caso concreto del periodismo, porque las normas que teníamos eran con base en la Constitución de 1886. Por eso estamos urgidos de tener primero que todo una ley que regule en Colombia el vasto campo del derecho a la información y luego leyes específicas, por ejemplo, para el periodista y para cada medio de comunicación.
En este momento, casualmente, con el motivo de los 50 años del CIPA, entre las conclusiones que sacaremos está la proponer, primero, un proyecto de ley que regule íntegramente el vasto campo del derecho a la información y una ley específicamente que desarrolle lo que es la profesión periodística en Colombia, como parte ella del derecho a la información. Con solidez gremial y tras 50 años de trabajo constante, con futuro promisorio, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, seguirá trabajando en pos de la reivindicación social y profesional del cuarto poder, que sabiamente Albert Camus denominara la profesión más bella del mundo.